ahora damos parte a la parte más importante de venir acá, que es justamente a la prédica de la palabra de Dios. ¿Llamo al hermano Rodrigo? Bien. Gloria al nombre del Señor. Dios los bendiga. La paz del Señor repose en cada uno de sus corazones, mis amados hermanos. Estamos contentos, muy contentos de poder estar hoy, en esta tarde, tarde-noche ya, ¿no?, compartiendo en este lugar junto a ustedes. Es una bendición poder estar aquí. Siempre estamos conectados junto a ustedes, aunque por ahí no lo sepan, porque siempre estamos mirándolos en las prédicas, mirándolos allí en YouTube, ¿no?, en el canal de YouTube. Y siempre de alguna manera también nos sentimos parte, ¿no?, de todo lo que hacen, aunque por ahí muchos no los conozcan. Muchas gracias, mi hermano, muy amable. Así que sepan que más allá de que por ahí no seamos de concurrir muy seguido, ¿no?, una parte de nuestro corazón también está en este lugar y siempre estamos hablando también con el pastor Juan. Estoy en comunicación con él. Tenía el anhelo, el deseo de verlo y estoy al tanto también de su situación, cómo va su recuperación, ¿no? Y también estamos, por supuesto, orando por su vida para que el Señor ponga su mano allí y pueda tener una pronta recuperación. Para los que no nos conocen, tenemos una iglesia allí en Moreno, que cumplimos ahora el 22 de junio 3 años, ¿no? 3 añitos en donde le estamos sirviendo al Señor fielmente. Por su misericordia estamos allí trabajando en ese barrio 25 de Mayo. Y estamos ya a unos días de cumplir nuestro 3er aniversario, y uno de los motivos también por los que queríamos venir, más allá del privilegio de poder compartir la palabra, era de, bueno, aquel que desee y sienta en su corazón acompañarnos, ¿no? Que por supuesto estarán más que invitados, porque va a haber un predicador de lujo, ¿no? Aquel día, que ustedes lo conocen muy bien, y va a ser el pastor de ustedes. Siempre y cuando él, por supuesto, esté de salud, bien, para poder bendecirnos con un mensaje de parte del Señor. Así que estamos expectantes por lo que va a pasar ese día y con el anhelo de poder ver a algunos hermanos de este lugar, por supuesto, también, ¿no? Generalmente tenemos culto los sábados, pero los aniversarios los cambiamos los domingos para que la mayoría de las iglesias hermanas que tienen culto los sábados puedan ir y no tengan que suspender nada, ¿no? Porque no es la idea, ¿no? Así que, bueno, eso por un lado, la invitación, ¿no? Y estamos orando por el pastor para que ese día pueda llegar sin problema y podamos recibir la palabra del Señor. Por otro lado, transmitirle al pastor, a su esposa, a toda la familia acá de la fe, la alegría y el gozo que sostenemos de venir a este lugar. Estuvimos toda la semana con gozo, expectantes, alegres, porque esto es lo que uno ama hacer, ¿no? Servirle al Señor, ¿no? Amamos servirle al Señor. Yo creo que cada uno de ustedes también aman servirle al Señor, ¿verdad? Así que estar en este lugar, mis queridos hermanos, para nosotros es una alegría tremenda, junto a unos hermanos que nos han acompañado en esta tarde, hermanos en la fe, junto a mi hermosa familia también. Así que darle las gracias por abrirnos las puertas y la posibilidad de estar aquí hoy, ¿no? Bien, sin mucho más, quisiera pasar a la bendita y hermosa palabra del Señor. Estuve en la semana meditando, estuve viendo también en estos días, si no me equivoco, están estudiando el libro de los Hechos, ¿no? Y mientras hablaba con el pastor, le preguntaba yo, pastor, ¿algún enfoque para el mensaje? Y él me dijo, sentite en libertad, ¿no? Y
Y bueno, y el Señor me movió a poder seguir compartiendo algo del libro de los Hechos, ¿no? Para que sea de bendición, tanto para mi vida como para ustedes. Y yo quisiera hoy llevarlos justamente al libro de los Hechos, capítulo 20, versículos 7 al 12. Tengo un poquito, estamos bien de salud, pero un poquito de carraspera, así que les pido disculpas si de tanto en tanto toso me voy un poquito del mensaje. Gracias, Señor. Hechos capítulo 20, versículos 7 al 12, y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente y alargó el discurso hasta la medianoche. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, y vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él y abrazándole dijo: no os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba y así salió. Y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Gracias, Jesús. Vamos a orar, hermanos, por esta palabra, amén, para que el Señor hable en esta tarde a nuestro corazón y podamos salir de acá, de este lugar, de esta iglesia, bendecidos, ¿no? Porque ese es el propósito, ¿no? Que Dios habla en nuestra vida, amén. Gracias, mi Señor, cuán grande es tu fidelidad. Gracias, Padre. Porque en esta tarde, Señor, tú nos has movido a este lugar, aún a los que no han podido venir, que de seguro estarán a través de la transmisión, a que podamos estar conectados, Señor, escuchando tu palabra. Sabemos que hay un propósito, siempre hay un propósito en ti, mi Señor, para con nosotros. Y hoy, mi Dios amado, queremos, en este tiempo que tenemos, Señor, encontrar los tesoros de tu palabra, mi Dios de la gloria. Que tú hables a nuestra vida, que tú hables a nuestro corazón, Señor. Perdona nuestras fallas, nuestros pecados, Señor. Perdónanos, Señor, si nuestro tiempo es limitado en esa búsqueda que tú esperas, mi Dios, de parte de todos y cada uno de nosotros, en lo personal, en la intimidad. Pero hoy estamos aquí, Señor, estamos aquí para poder recibir un mensaje tuyo, para poder recibir una palabra que nos edifique, que nos transforme, que siga transformando nuestra vida en la imagen de tu Hijo amado Jesucristo. Señor, te doy gracias, es un privilegio para mí estar en este lugar, junto a los hermanos aquí, compartiendo, Señor. Trae gozo, trae alegría a mi corazón y no puedo hacer más que estar agradecido a ti y a los hermanos y pastores que nos han abierto las puertas en esta tarde. Señor, que tu palabra penetre en lo más profundo de los corazones, que cale hondo, Señor, para que podamos ser obedientes a ella, mi Dios, y podamos, Señor, en este tiempo ser una herramienta, un instrumento en tus manos. En el nombre de Jesús te pedimos todo esto. Amén y amén. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Su palabra que es poderosa, que es bendita, que es fiel, que es eficaz y que siempre llega a nuestra vida en un tiempo justo, ¿verdad? El apóstol Pablo, mis queridos hermanos, como otros discípulos del Señor, ¿verdad? Pero hoy estamos hablando justamente del apóstol Pablo. Es un ejemplo muy grande, mis queridos hermanos, en cuanto a cómo persona y siervo del Señor, uno puede vivir toda una vida, ¿verdad? Una vida entera y no solo
un periodo de tiempo, una vida entera maravillado de la obra de Cristo y de los misterios que nosotros encontramos en su precioso evangelio. El apóstol Pablo era una persona que no se movía por emociones, simplemente, como decía una de las canciones, de las adoraciones que hemos cantado hace un rato, aunque las emociones no están mal, ¿no? Porque el Señor ha puesto una esencia en todos y cada uno de nosotros, ¿verdad? Pero yo creo que ustedes saben muy bien, ¿no?, a estas alturas, que la relación con Cristo no es solo emoción, ¿verdad? Es entendimiento, es comprensión de lo que Cristo ha hecho por nosotros en esa cruz, en la cruz del Calvario, tomando nuestro lugar, ¿verdad? Llevando sobre su cuerpo el castigo que nosotros, como personas errantes, pecadoras, deberíamos haberlo llevado. Él, por amor, tomó ese lugar, mis queridos hermanos, allí en aquella cruz, y soportó la ira de Dios que tendría que haber venido para con la humanidad, ¿verdad? Porque si fuera solo emoción, ¿no?, si uno pudiera vivir solamente dependiendo de las emociones, nos encontraríamos con un problema, ¿no? Cuando las luces se apagan, cuando la guitarra o el teclado deja de sonar, ¿verdad? Uno vuelve a encontrar ese vacío, como suele pasar en muchas personas. Pero para que haya entendimiento, para que haya comprensión, es necesario, mis queridos hermanos, que el hombre invierta tiempo de su vida. ¿Tiempo de su vida en qué? En la presencia del Señor. Y aquí viene una de las primeras preguntas que nos podemos hacer, ¿no? ¿Qué tiempo estamos pasando nosotros en la presencia del Señor, verdaderamente? Y esta, créame, que no es solamente una pregunta, sino que es una de las, podríamos decir, enseñanzas que encontramos en esto que hemos leído, en estos versículos. Es una de las enseñanzas que Pablo les dejó a los habitantes de Troa, ¿no? Y vamos, antes de pasar los versículos, vamos a intentar de hacer, como quien diría, una buena exégesis. Vamos a pararnos un poquito en la geografía, ¿no? Troas, que era un puerto marítimo en la región de Misia, ubicado al noroeste de Asia Menor, hoy lo que se conoce como la actual Turquía, ¿verdad? El apóstol Pablo y los discípulos del Señor invirtieron mucho tiempo en lugares como estos, que se frecuentaba muchísimo el turismo, ¿no? Había una misión importante que hacer, expandir el Evangelio de Jesucristo, ¿no? Y vamos ahora a conocer un poquito el recorrido de Pablo para llegar al versículo 7. Recordemos que Pablo venía de la ciudad de Efesios, ¿no? Un lugar en el cual él había causado un alboroto tremendo, llevando el mensaje del Señor, llevando el mensaje del Evangelio, porque él fue en contra de aquellos que tenían como idolatría a la diosa Diana, ¿no? Esto es lo que cuenta el final del capítulo 19. Y luego de ese alboroto, dice el libro de Hechos, capítulo 20, versículo 1, que Pablo llamó a los discípulos y los abrazó y los animó, y dice que se despidió y se fue a Macedonia, ¿no? Qué hermosa expresión que nos regala el Señor, ¿no? Abrazarse, animarse, es lo que debe hacer el cristiano en sí, mutuamente con la familia de la fe, ¿verdad? Y allí en Macedonia dice que él pasó tiempo con los hermanos. Esto dice en Hechos capítulo 20, versículo 2, dice que él pasó tiempo con los hermanos animándolos. Pero ¿cómo los animó, mis queridos hermanos? Bueno, la palabra dice que él los animó con largos discursos. Dice, con largos mensajes, podríamos decir, con largas prédicas, con una exposición larga de la palabra del Señor. Luego de eso, el versículo 3 dice que él se dirigió hacia Grecia y estuvo allí en Grecia 3 meses. Y uno calcula que él siguió manteniendo la misma postura, la misma conducta, ¿no? Dando todo por la causa del Evangelio y predicando horas y días, cada día que el Señor le regalaba, ¿verdad?
Y previo a retirarse a Siria, que era lo que él tenía planificado, la palabra nos cuenta allí mismo en el versículo 3 y 4, que los judíos le tendieron una emboscada y que él tuvo entonces que regresar a Macedonia. Y Pablo vivió, por lo que conocemos y estamos meditando, sabemos que Pablo vivió tremendas persecuciones, ¿no? Pero volvemos, hermanos, a lo primero que dijimos. Más allá de todo lo que Pablo vivió en el ministerio, él nos enseña cómo aún así se puede vivir toda una vida maravillado en la persona de Jesús, mis queridos hermanos. Independientemente de las circunstancias, las tribulaciones, las persecuciones, a él no lo detuvieron. Él siguió adelante sin importarle absolutamente nada. Él siguió adelante sin mirar atrás. Y allí tenemos un hermoso mensaje, un hermoso versículo en 2 de Corintios capítulo 12, versículo 15, el cual dice allí el apóstol Pablo a los Corintios: y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos, decía el apóstol Pablo. ¿Cuánto te estás gastando para el Señor en este tiempo, mi querido hermano? Qué distinto que es o debe ser la vida de un siervo de Dios, ¿verdad? Debería ser la vida de un siervo de Dios, aunque muchos no dan muy buen ejemplo, dejan mucho que desear por ahí, ¿no? ¿Quién hoy en día en el mundo te da algo por nada? Nadie, ¿verdad? Absolutamente nadie. Tiene que haber, como quien diría, un fin para todo. Tiene que haber un incentivo para todo, ¿no? Sin embargo, en nuestra realidad, o mejor dicho, en nuestra identidad en Cristo, mis queridos hermanos, todo funciona completamente distinto, ¿no? El siervo de Dios no espera recibir nada de nadie. Todo lo hace, mi querido hermano, por amor a esa cruz. Por amor a la cruz del Calvario, la cruz en donde Cristo cargó con todos, absolutamente todos, nuestros pecados. El siervo de Dios, el esclavo de Jesucristo, espera recibirlo todo de Dios, aunque también vive con una convicción en su corazón que ya lo ha recibido todo, y ese es Cristo. Ese es Cristo, mis queridos hermanos. Ese todo es Cristo. Por eso Pablo no caminaba, y eso que él ha caminado y caminado, ¿no?, por distintos lugares y distintas regiones. El apóstol Pablo no caminaba, hermanos, con el propósito de ser amado por el mundo. Él caminaba porque ya se sentía amado por alguien que era más grande que el mundo. Ahora, hay una conducta que Pablo sostenía, ¿no? Y no solo sostenía esa conducta, sino que también la promovía. Hay una relación entre el versículo 2 y el versículo 7 y algún dato más que se suma, que está por ahí en el versículo 9. Dice que los discursos de Pablo siempre eran largos, ¿verdad? En cada ciudad donde él iba, los discursos eran extensos. En Troa dice que él lo tuvo que alargar un poquito más, pero de por sí sus discursos ya eran extensos. Y yo creo, hermanos, que esa es la clave y lo que le da toda fortaleza al cristiano para superar las luchas, para superar las pruebas, para superar las tribulaciones que vienen a nuestra vida. Porque vienen, es verdad que vienen, ¿no? La Biblia dice, el Señor Jesucristo mismo ha dicho: en el mundo tendréis aflicciones, pero no teman, yo he vencido al mundo, ¿no? Los cristianos del primer siglo, hermano, que pudieron soportar la hoguera, los que pudieron soportar la muerte, las muertes allí en el Coliseo romano, o cualquier otro tipo de tortura que ustedes se puedan imaginar, ¿cómo creen que ellos lo lograron? ¿Cómo creen que lograron hacerlo? No lo hicieron porque sus emociones estuvieron en aquel momento a flor de piel, ¿verdad? Soportaron porque hubo en ellos una llenura del Espíritu Santo. Hubo en ellos un entendimiento de los misterios de Cristo.
Hubo en ellos una comprensión de la obra redentora de Cristo. Hubo comunión con ese Cristo de la gloria. ¿Y esto sabe por qué lo alcanzaron? Porque los discípulos del Señor pasaron horas, pasaron días, pasaron meses predicando el Evangelio de Cristo y alargando sus discursos. Y lo triste, hermanos, es que todo esto, ¿no? Todo esto, y es triste y a la vez es parte del cumplimiento de la palabra, ¿no? Se ha dejado tanto de lado la exposición fiel de la palabra del Señor, los podemos ver en estos últimos tiempos, ¿no? Para darle más lugar a la motivación, para darle más lugar a las emociones congregacionales. Tanto así que el diablo, aquel que anda como león rugiente, ¿verdad?, tiene el camino libre para luego entrar en los hogares y hacer estragos. ¿Por qué? Porque no hay bases sólidas, ¿no? Hermano, cuando tu querido pastor insista en hacer estudios bíblicos, insista, mis queridos hermanos, en reunirse a estudiar la palabra, insista en hacer discipulados, no dejes pasar la oportunidad. Aprovecha a tu pastor si tiene y promueve esas ganas de estudiar fielmente la palabra del Señor, el Evangelio de Jesucristo, las Escrituras. Porque créeme, hermanos, que ese tipo de obrero, como quien diría, están casi en peligro de extinción, ¿verdad? Quedan pocos obreros que se sostengan fielmente al estudio de la palabra del Señor, con un deseo intenso de evangelizar y de predicar su palabra. Lo que habrán sido, hermano, esos cultos, ¿no? Los cuales menciona allí el versículo 7, el versículo 2, el versículo 9. Un discurso dice que se alargaba hasta la medianoche, dice el versículo 7, ¿no? Habrán sido increíbles, hermano. Habrán sido tremendos. Increíble para los que verdaderamente son amantes de estudiar las Escrituras, ¿verdad? El que no, es como que viene así medio apuradito, ¿no? A la iglesia siempre, ¿no? Y viene como que pareciese hacerle un favor al pastor o a la iglesia, ¿no? Y si el pastor se pasa de 40, 45 minutos ya me voy a tener que ir yendo porque tengo cosas que hacer, ¿no? Pero para otras cosas muchas veces no tenemos problema, ¿no? Como que dejamos que todo fluya, ¿verdad? Qué increíble, hermano, verdaderamente lo digo, que habrán sido esos cultos allí, esos tiempos de reunión en el aposento alto, ¿no? En aquel lugar en donde no había pantalla gigante, donde no había un coro, en aquel lugar, hermano, en donde no había un bajo, no había una guitarra eléctrica, no había batería, y no digo que todo eso está mal, está perfecto, está buenísimo. En la iglesia así en Moreno tenemos también todo eso, ¿no? Sino que digo que solo eran ellos y la palabra del Señor expuesta por horas y horas y horas, mis queridos hermanos. Y en silencio, como si fuera un susurro, porque los estaban persiguiendo para matarlos, ¿verdad? Y eso produjo a la primera iglesia, a la iglesia primitiva, un fruto tremendo, mis queridos hermanos. No había absolutamente nada que los mueva de su fe cuando a ellos los capturaban, cuando a ellos los terminaban encontrando, porque no, de alguna manera no querían hacer caso al gobierno que estaba de turno, para que usted más o menos me entienda, ¿verdad? Pero ahora bien, había un varón ahí, ¿no? Un varón, siempre tiene que haber uno que dé un poquito la nota, ¿no? Y está bien, porque iglesia perfecta no hay, ¿no? Hay una iglesia que tiene al perfecto, ¿no? Esa es la iglesia del Señor. Tenemos al perfecto, pero no hay una iglesia que sea perfecta por sí sola, ¿no? Pero había un varón que dice la palabra que se llamaba Eutico. Eutico dice que estaba sentado en el tercer piso y que como el mensaje se hizo mucho más extenso de lo que se esperaba, este varón se cayó por la ventana
y que cuando bajaron a verlo corriendo, imagino yo esa situación, desesperados por lo que habrá sido, ¿no? Perdóneme, dice que este varón estaba muerto. ¿Por qué se cayó este varón? Hay algunas interpretaciones, que el tema de las lámparas y las luces, ¿no? Pero más allá de eso, la Biblia relata, mis queridos hermanos, lo que podemos leer a simple vista, ¿verdad? Que Pablo fue tan extenso en su mensaje que este varón quedó completamente vencido en sueño y se terminó cayendo. ¿Y qué es lo que hace Pablo, hermanos? Preste atención a lo que Pablo hace a continuación. Dice que Pablo baja rápidamente y que lo ve en el piso y lo abraza, ¿no? Qué hermosa expresión esa, ¿no? Hay expresiones que la Biblia nos regala que a veces si las leemos muy rápido como que las pasamos por alto, ¿no? Pero dice que Pablo lo ve en el piso y lo abraza a este varón, ¿no? Pensar que hoy, tristemente, ¿no? Hay, entre comillas lo digo porque no creo que lo sean, ¿no? Hay cristianos, ¿no? Que parece que lo ven tirado al hermano en el piso y que lo pisan un poquito más, ¿verdad? Pablo, todo lo contrario. Dice que se tira sobre él, que lo abraza y que este varón en ese momento recobra la vida. Un milagro, hermanos, de parte del Señor, ahí en vivo y en directo, para los que estaban presenciando ese culto. Y luego, ¿qué pasó ahí pegadito a eso, después de ese milagro? ¿Qué hicieron automáticamente? ¿Se fueron de festejo por lo que había pasado? No. Lo llevaron a alzas a Pablo, ¿no? Festejando por el milagro que había hecho, ¿no? O Pablo por casualidad, no sé, dijo, bueno, a ver, ahora que ya todos me vieron el milagro que yo hice, vamos a organizarnos. Hagan una fila, formen una fila aquí que les voy a hacer un milagro a cada uno. No, tampoco, hermano, ¿no? Nada de eso, ¿verdad? Dice el versículo 11 que automáticamente subió y llevó adelante el partimiento del pan y siguió predicando hasta que amaneció. Y pensar que hoy en día, tristemente, en muchísimos lugares, en muchísimos lugares congregacionales, iglesias, como quiera uno llamarlo, ante la más mínima manifestación, ¿no? Ya como que la palabra queda ahí de lado, ¿verdad? Y hay un jolgorio bárbaro, ¿no? Y hay un descontrol tremendo, ¿verdad? Se ha perdido tanto, hermanos. Se ha perdido tanto el respeto por las cosas del Señor y por sus cosas santas. Se ha perdido tanto el respeto por la casa del Señor. Y verdaderamente trae gozo a mi corazón, porque yo los veo siempre por internet. Y trae gozo a mi corazón ver cómo aquí en esta iglesia se sostiene la exposición fiel de la palabra del Señor. Dice así un pasaje que un día retumbó en mi corazón y a mí me lo hizo entenderlo de esta manera. Primera de Reyes, capítulo 6, versículo 7. Relata allí ese pasaje que cuando se estaba edificando el templo, ¿no? El templo dice que las piedras que traían para edificar, dice que eran traídas de la cantera, que esas piedras ya estaban completamente terminadas, estaban acabadas, estaban labradas, estaban completamente realizadas para edificar el templo, ¿verdad? ¿Por qué las traían así? ¿Por qué edificaban de esa manera? Porque no querían que en el lugar donde se iba a construir se escuche martillo, ni hacha, ni ninguna otra herramienta, ¿no? Un respeto, hermano, increíble por la edificación de la casa del Señor. Qué distinta que es la edificación de muchas iglesias, ¿no? Que podemos ver hoy a diario, ¿no? Para muchos es como que cuanto más ruido hay, ¿no? Mejor es, pareciera, ¿verdad? Pensar que Pablo dijo en uno de sus pasajes allí en los Corintios, pero cada uno, dijo Pablo, tenga cuidado cómo sobreedifica. ¿Cómo va a edificar? Hablando del fundamento, ¿verdad? El cual es Cristo, el cual ha caído sobre los apóstoles, el mensaje que dieron y los discípulos, y que no puede haber otro fundamento, dijo el apóstol Pablo, ¿verdad? ¿Cómo estamos edificando en este tiempo, mis queridos hermanos,
nuestra vida espiritual. No te duermas, hermano, en tu vida espiritual. Sé una lámpara más de esa la cual dice allí en Hechos 28, ¿no? Que alumbraba en el aposento alto. Sé una lámpara más, hermano, no te duermas. Primero porque ni yo ni ninguno de los que estamos aquí somos el apóstol Pablo, ¿no? Así que si te caes de esa silla, no te aseguro que te vayamos a resucitar, ¿verdad? Pero no te duermas, hermano. No dejes que el mundo, no dejes que el sistema, no dejes que las tribulaciones te consuman. Sé como estos hombres de Dios que hoy estamos meditando, que profundizaban en las Escrituras horas y horas, para que cuando llegue el día malo, si es que llega, puedas soportar con paciencia. Ahora, si estás bien espiritualmente, si estás bien en el Señor, bueno, tienes una tarea mayor, ¿verdad? Identifica a aquel que está caído. Identifica a aquel que está caído y lánzate sobre él. No es literal, ¿no? No es que te vas a tirar sobre él, ¿no? Es una ilustración. Te quiero decir que te apresures a asistirlo, hermano. Que le hagas saber que no estás solo, que tú estás con él, para levantar sus brazos y acompañarlo en cada proceso. Transmítele paz, hermano. Así como Pablo le dijo al pueblo en el versículo 9, no se alarmen, tranquilo, ¿no? Hazle saber a ese hermano, a ese varón, a esa persona que está caído, que está dando sus primeros pasos en el camino del Señor, ¿verdad? Hazle saber que tenemos un Dios grande, que tenemos un Dios poderoso, y que dice su palabra que Él peleará por nosotros y que va por delante de nosotros como ¿qué? Como poderoso gigante, dice su palabra. Y que si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice la palabra del Señor. Pero también dale el otro mensaje, que debe caminar en obediencia y tomado de su mano. Porque las promesas que encontramos en las Escrituras, ¿para quiénes son, hermanos? Son para sus hijos, son para su pueblo. Pero que no sea fingido, ¿no? O mejor dicho, para que no se malentienda, a veces la voluntad es buena el primer impacto, la buena voluntad, pero que no sea pasajera, ¿no? Porque Pablo no lo dejó tirado ahí a la suerte a este varón una vez que lo resucitó, ¿no? Le dijo, listo, ya está, ya te ayudé, ya recibiste, ahora ya está, fíjate cómo vas a caminar, ¿no? No dice que él se lo llevó hacia arriba nuevamente y lo hizo parte, ¿no? Lo hizo parte de ¿qué? Del discurso. Hermano, invierte tiempo en otros hermanos, según la tarea que el Señor, según el llamado que tú tienes y según la tarea que el pastor te ha delegado, te ha encomendado en tu iglesia. Invierte tiempo, mis queridos hermanos, en las cosas del reino, en las cosas eternas. Pasamos mucho tiempo de nuestra vida invirtiendo tiempo en cosas que hasta a veces terminan siendo insignificantes. No tienen valor alguno, ¿no? Invierte tiempo en las cosas del Señor. Versículo 12, la expresión del versículo 12, mis queridos hermanos, vamos a leerlo primero. Versículo 12. Y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Esta expresión en el idioma griego se conoce como parakaleo y no solo expresa que el joven revivió, expresa que también todos, absolutamente todos los que estaban ahí se fueron exhortados, se fueron edificados, se fueron animados, se fueron completamente confortados, se fueron completamente consolados, y a eso nos ha llamado el Señor, mis queridos hermanos, a que podamos ser de bendición a otras personas con un corazón completamente entendido y genuino, y mostrar a Cristo Jesús
mis queridos hermanos, aquel que vive en nosotros ahora, aquí en este tiempo y en todos los tiempos hasta que Él venga a buscarnos. En un mundo, en una sociedad que está completamente perdida, debemos mostrar a Cristo Jesús. En esas personas que vienen, podríamos decir, lastimadas, que vienen afligidas quizás de otras congregaciones por lo que sea que les haya pasado, ¿verdad? Personas que espiritualmente se encuentren, por ahí la expresión suena fuerte, pero me animo a decirla, que espiritualmente se encuentren muertas, que podamos ser, mis queridos hermanos, por medio de su palabra, que podamos soplar vida en ellas. No porque el poder está en nosotros, se entiende, ¿no? Sino en el mensaje de su palabra poderosa, el mensaje del Evangelio, el cual tenemos nosotros, el cual un día el Señor nos ha permitido conocer y hoy de la misma manera debemos nosotros transmitirlo. ¿Cómo una persona puede llegar a estar mal espiritualmente? O en el peor de los casos puede llegar a una muerte espiritual, sacando la mirada del Señor, sacando la mirada de la cruz. Dice Lamentaciones capítulo 3, versículo 17 al 18. Y mi alma, dice, y mi alma se alejó de la paz. Me olvidé del bien y dije, perecieron mis fuerzas y mi esperanza en Jehová. Hermano, no te alejes del único que te puede dar paz. Solo Él, solo nuestro Señor tiene pensamientos, mis queridos hermanos, de bien para tu vida. No te alejes, mi querido hermano, para que tus fuerzas y tu esperanza no perezcan. Dice más adelante Lamentaciones 3, 22 y 23. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Él es nuestro Señor, Él y solo Él es quien nos sostiene. Él y solo Él es quien nos guía por su misericordia, mi querido hermano, y porque grande es su fidelidad. No saques nunca la mirada de Cristo, mi hermano. Hay un pasaje muy conocido que me gustaría leértelo simplemente para ir terminando, y yo sé que lo has leído un montón de veces, que está en San Juan 4, 23. Si quiere acompañarme, San Juan capítulo 4, versículo 23. Dice la palabra del Señor allí: mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. ¿Qué representa esto, hermano? La hora que viene y la hora que es, ¿qué representa? Para la mujer samaritana representaba un tiempo, ¿verdad? Estaba Cristo delante de sus ojos, ¿no? Y a su vez por delante todavía faltaba la etapa de la crucifixión y la resurrección de Jesucristo, ¿no? Pero para nosotros, hermanos, para su iglesia, ¿qué representan esos tiempos? La hora que viene y la hora que es. Mira, para resumirlo, porque de esto podríamos estar hablando horas, ¿no? Independientemente del estudio escatológico escatológico es el estudio de los últimos tiempos, ¿no? Que hayan atesorado en su corazón, mis queridos hermanos, porque hay muchas posturas bíblicas, ¿no? Pero independientemente de la postura, hay algo que yo creo que sabemos o debemos de saber todos, ¿no? Si no estamos dispuestos a dar nuestra mejor adoración aquí, y me incluyo en esto que digo, mis queridos hermanos, si no estamos dispuestos a dar nuestra mejor adoración aquí,
mientras estamos en vida, mientras el Señor nos otorgue vida, no creamos que estaremos dispuestos a hacerlo en la eternidad. Se entiende que estoy hablando de la disposición del corazón, ¿verdad? Del hombre. Verdaderos adoradores, dice su palabra. El Señor viene pronto. Que Él siga confirmando, mis amados hermanos, en su corazón cada día su palabra. Que siga produciendo en ustedes el querer como el hacer, como dice su palabra, por su divina voluntad, para cumplir cada día de sus vidas con su propósito, y que sean cada día más llenos del Espíritu Santo. Que el Señor los bendiga enormemente y que su palabra poderosa, lo que hemos compartido hoy, produzca en cada uno de ustedes mucho fruto y puedan aferrarse fuertemente cada día de sus vidas más y más al Señor. Aferrarse, mis queridos hermanos, aferrarnos al Señor es algo que uno podría decir, pero es tan difícil. Se trata de una búsqueda genuina, intensa, cada día de tu vida. Oración y lectura, no solo oración, ¿no? Porque algunos, así como andan en la vida, se manejan con Dios, ¿no? Hablaba con una hermana hace poco, ¿no? Y yo le decía, hermana, ¿oró hoy? Sí, hoy oré y estoy orando al Señor. ¿Y qué leyó hoy, hermana? No pude leer, pastor, no pude. Así se maneja en la vida. Usted habla y no deja que Dios hable, ¿no? Una búsqueda genuina, intensa, profunda, cada día de tu vida con el Señor, mi querido hermano. Él lo dio todo por ti en esa cruz, absolutamente todo. Él fue el sacrificio perfecto y Él se merece nuestra mejor adoración. Oramos al Señor, amén. Gracias, Señor, te damos por tu palabra poderosa, fiel, tu palabra verdadera, que hoy habla en nuestros corazones, que hoy habla en nuestra vida, Señor. Gracias, Señor, porque hoy en este día, Señor, nos permites, por medio de lo que hemos leído, por medio de lo que tú nos has revelado, Señor, tomarnos más fuertemente de tu mano, Señor. Tenemos ahora de aquí en adelante la tarea de escudriñar más profundamente tu palabra cada día, mi Dios de la gloria. Y te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo venga cada día a traer convicción, a traer nuevas fuerzas a todos y cada uno de nosotros para seguir peleando esta buena batalla, la cual habla el apóstol Pablo, para seguir, Señor, caminando en esta carrera, Señor, hasta poder alcanzar, mi Dios de la gloria, hasta poder alcanzar tu hermosa y divina promesa, mi Dios. En el nombre de Jesús, te doy gracias, mi Señor, por este tiempo compartido junto con los hermanos aquí presentes, con cada uno de ellos. Bendigo sus vidas en tu nombre, mi Señor. Asimismo, Señor, te doy gracias por la vida del pastor de este lugar, el cual siempre está transmitiendo tu palabra fiel y verdadera por medio de las redes, y edifica también mi vida, mi Señor, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Y que a ti, y solo a ti, mi Señor, sea la gloria, la honra y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén y amén. Dios los bendiga, amados, y ya saben, todos invitados para el día 22. Dios los bendiga muchísimo.